Oremos, Padre, primero que nada. Dios, damos gracias, Padre, por este día cual tú has dado, Padre. Un día más donde podemos tener vida, Señor, y nos has permitido y guardado, Señor, hasta ahorita, hasta este momento. Nos permite llegar con bien. Te pedimos, Padre, que hagas con bien a aquellos hermanos que no vienen y que les bendigas, Señor, a los que ven a través de internet, de igual manera bendíceles. Te pido que, Señor, me uses, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mí. Te pido, Señor, que me uses como instrumento, Padre, porque separados de ti, nada podemos hacer, nada podemos enseñar y nada podemos aprender. Te pido, pues, Padre, de igual manera con los hermanos, que les ayudes a ver su entendimiento, su mente, y su corazón, Señor, para que atesoren estas verdades, para que se aferren a ellas, así como Jacob se aferró, que también ellos, Padre, y peleen para servirte, amarte y obedecerte, y sobre todo para que podamos estar sometidos a tu autoridad, a tu poder, y con ello esos lindos atributos que tú tienes, Padre, tu misericordia, tu amor. Señor, te pedimos por ellos y por mí, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido una vez más, me gusto verle otra vez. Hermanos, la semana pasada empezamos mirando que Dios es perfecto. Dios es perfecto en todo lo que Él es, como es, todo lo que Él hace, sus obras, sus maravillas. Todo lo que Él hace es perfecto, inclusive si no encaja con nuestra vida. No porque somos hijos de Dios, cristianos, porque venimos a la iglesia, quiere decir que vamos a tener una vida perfecta, sin problemas, sin dificultades, sin tristeza, dolor. Es parte de la vida cristiana, es parte de esta carrera de la fe, como dice Hebreos. Pero no por eso quiere decir que Dios no es perfecto en sus caminos. No, Él es perfecto. Como dije la semana pasada, muchas de las veces nuestro sufrimiento, nuestro dolor, muchas de las veces es por causa de nuestros errores, de nuestro pecado, las consecuencias. Inclusive las consecuencias de seres queridos nos afectan en cierto modo. Y eso no tiene que ver nada con Dios, porque Dios es perfecto. Él, tal y como Él es perfecto. Hablamos al principio, antes de comenzar la semana pasada, de dos verdades muy grandes. De que Dios nos asegura que Él no puede cambiar, porque Él es perfecto, tal y como es. No puede mejorar, porque Él es perfecto como es. Y no puede quitar cosas, porque es perfecto como es. Entonces Dios no puede aumentar a lo que Él es, ni quitar a lo que Él es, o lo que Él hace, porque ya es perfecto. Y quitar algo o sumar algo, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser perfecto. Porque Él es inmutable, Él no cambia. Entonces iría en contra de su naturaleza. Otra verdad grande que encontramos de la perfección de Dios es que nos asegura que todo lo que Él hace, sus obras, son perfectas. Y merecen, por consecuente, nuestra máxima y absoluta confianza, nuestra fe puesta en Jesús. Esas son las verdades con las que empezamos. Y con esto puedo cerrar todo y decir, hermanos, esto es lo que es Dios. Porque no hay más algo que podamos decir que nos pueda abrir los ojos a la perfección de Dios. Porque no podemos entender tal perfección. Pero gracias a las obras que Él nos hace ser testigos ahora, no visuales, pero cuando leemos, testificamos de manera leíble cuántas obras Él hizo. Desde la creación hasta el día de hoy en nuestras vidas. Entonces, la semana pasada empezamos a conocer a Dios, su perfección, a través
de las obras, porque es una expansión de la perfección de Dios. Porque vuelvo a repetir, no podemos hablar de la perfección de Dios y entenderla a su plenitud, a entenderla a grandes rasgos, porque su perfección es tanta y nuestro pecado tanto, nuestra corrupción, nuestra carne nos evita. Hermanos, si no pudimos salvarnos a nosotros mismos, ¿usted cree que podemos entender un poco de la perfección de Dios? Ni un poco. Y eso también habla de la obra de Dios en nosotros. Entonces, Dios obra en su creación y obra en su pueblo. Y eso lo miramos en cada vida del creyente. Porque somos una obra perfecta de Dios. Porque nos hizo nacer de nuevo cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Y eso lo miramos. Podemos aprender de la perfección de Dios a través de las obras, y que esas obras que leemos en la Biblia las experimentamos de igual manera. La primera, al nacer de nuevo y al ver cómo Dios sigue obrando en nuestra vida día a día, cuando estamos en sus caminos, cuando estamos dependiendo de Él, y esa perfección la vamos entendiendo un poquito y un poquito y un poquito y un poquito más. Y eso nos lleva a reaccionar a la perfección de Dios que hallamos en sus obras, en lo que Él hace, en lo que Él es, en lo que hemos aprendido de Él. Reaccionar de manera caer rendidos ante Él y entregar nuestra vida, como Pablo dijo: la vida que vivo hoy, ya no la vivo en la carne, sino para el Hijo de Dios, el cual vino, murió por mí, tomó mi lugar y me dio vida eterna. Y como le dijo a Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y ahí nos quedamos ese día, hermanos, que miramos las obras de Dios para entender un poco de su perfección y cómo esas obras vienen a afectar a nuestra vida y cómo tenemos que reaccionar a ellas. Ahora vamos a entrar en la voluntad de Dios, la cual es perfecta de igual forma y refleja la perfección de Dios. Es la única manera, hermanos. La voluntad de Dios es un reflejo de la perfección de Dios. Y no hay otra forma de mirar la perfección de Dios más que a través de la palabra de Dios y a través de la vida de Jesús. Porque de ahí en más no encontramos perfección alguna. Sí, en su palabra y en su Hijo Jesús. Y esa perfección que aprendemos de Dios a través de su palabra, de la vida de Jesucristo, la vamos adquiriendo. Lo llamamos conocimiento de Dios y lo ponemos en práctica y vamos perfeccionando, porque Jesucristo dijo: el que empezó la obra en ustedes la perfeccionará. Y es lo que estamos haciendo día a día, a lo que llamamos santificación. Y en todo eso entra la voluntad de Dios. Por eso dije al principio, de la vez pasada y esta: si por alguna razón no encontramos perfección de Dios en nuestras vidas, porque decimos, tu voluntad no se acopla a la mía, o la mía no se acopla a la tuya, y es cuando empiezan los conflictos: mi voluntad o la de Dios, mi voluntad o la de Dios. Pero vamos a encontrar, hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Entonces, ¿para qué pelear con la voluntad de Dios? Simplemente hay que aceptarla, cuán dura que sea. No va a ser fácil muchas veces. Pero si nos sometemos, Él nos ayuda a poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre el carácter perfecto y santísimo de Dios. El propósito y plan de Dios para nosotros es que confiemos en Él, en quién Dios es, en su voluntad y en lo que Él quiere hacer a nuestras vidas. Porque está la voluntad general para toda criatura y también hay un propósito en nuestra vida específico
que puede ser la voluntad de Dios específica para su vida. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser maestros, no pueden ser evangelistas. Cada quien tiene algo que aportar. Entonces, hay una voluntad general que Dios manda a todos y una voluntad específica para nuestra vida. Si le podemos llamar de esta manera, inclusive se encuentra en... Dios dice, se me olvidó el versículo, da acción de gracias, porque ahí está, da acción de gracias, y también dice, en su voluntad, también a obedecer su voluntad, a hacer su voluntad. Esos son los mandatos que Dios da, eso es general, pero físicamente también tenemos un propósito que podemos llamarle que es la voluntad de Dios para nuestra vida específicamente. Entonces, nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, como dice un salmo, sino guiarnos de la sabiduría de Dios para entender un poco su voluntad. Porque en el momento la voluntad de Dios no la entendemos, es muy difícil entender. No podemos entender por qué me pasan ciertas cosas. Y por eso cuestionamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Si vengo a la iglesia, te sirvo, te doy estudios, oro, leo la Biblia, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Entonces, muchas veces no entendemos en el momento la voluntad de Dios. Pero entre más nos rindamos a Él y confiemos en Él, vamos a abrir nuestro entendimiento para aceptar cual sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y apoyar nuestra confianza, no con mis fuerzas, no con lo que yo puedo, sino en Dios. Porque Él es perfecto, su voluntad es perfecta, sus caminos son perfectos. Y si me agarro de ellos, voy a tener la visión que Dios tiene en mi vida, que Dios tiene para nosotros. Porque Él es perfecto. Entonces, nunca debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento y buscar salidas que pienso que esto puede ser. No, apoyarnos en Dios. Eso es lo correcto, eso es lo que tenemos que hacer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el que empieza la fe y en el que se va perfeccionando la fe, autor y consumador. Eso es lo que quiere decir, en el que empezó la fe, el que te abrió los ojos para que tú vieras su grandeza, su misericordia, su amor, el que te dio el Espíritu Santo para que experimentes día a día esos grandes milagros que puede traer a tu vida. Pero tienes que basar tu vida totalmente a su voluntad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Tenemos pruebas. Somos tentados. Caemos. Pero tenemos que levantarnos y seguir corriendo. Pedir perdón y seguir corriendo la carrera de la fe. No puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Entonces, hermanos, buscar lo que es correcto ante los ojos de Dios, no ante los míos. Debemos confiar en Él y obedecer su palabra, la cual está en las Escrituras. Entonces, Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios. Ahí está, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformes a este siglo, no te conformes a esta era, a este momento que estás viviendo. No te acoples al mundo, a lo que ellos piensan, a lo que ellos hacen. A donde ellos van, tú no vayas. Es lo que está diciendo. Sino esté transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En qué? En Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, automáticamente nosotros, aparte que somos sellados con el Espíritu Santo, aparte que Dios nos mora a nosotros, Dios dice en la Biblia que adquirimos la mente de Cristo. Y es por eso que podemos entender un poquito la perfección inmensa de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Y ahora, ¿para qué sirve entonces yo el tener la mente de Cristo? ¿Para vivir mi vida como la de antes? No. ¿Para qué? Aquí dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad
Y aquí dice claramente, no es cualquier voluntad buena voluntad de Dios. No de cualquier persona, no mi voluntad. Ahí especifica, no es cualquier voluntad y no es mía. Es una buena voluntad y es de qué? ¿De parte de quién? De Dios. Buena voluntad de Dios. Después dice, agradable y perfecta. Vemos tres cosas, buena, agradable y perfecta. Son cosas muy importantes, hermanos, que aplastan nuestra voluntad. Porque muchas veces mi voluntad no es buena, ni mucho menos agradable a Dios, y para nada perfecta. La palabra buena se traduce lo bueno, provechoso, lo recto. Agradable viene a ser aceptable, aprobable. Perfecta, que se requiere lo que está completo y no hay falta en ella. Entonces la voluntad es perfecta. Como dijimos al principio, Dios es perfecto y no se le puede quitar a Dios algo ni poner algo. Al igual a su voluntad es perfecta porque está completa. No le puedo añadir mis planes y ni quitar los planes de Dios que no me gustan, porque su voluntad es perfecta. Es que sí te sirvo, Señor, pero nada más de vez en cuando. Porque tu voluntad hasta aquí llega el querer hacer tu voluntad y de aquí para adelante es la mía. No, aquí está diciendo, es perfecta, es completa así tal y como es. Por consecuente, no podemos alterarla. Porque si alteramos la voluntad de Dios, estamos mutando la voluntad de Dios. Y ya no es perfecta, ahora es imperfecta, incompleta. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. No se le puede quitar ni aumentar. Ahora vamos a Mateo. Mateo de 9 a 10. Y aquí está. Mateo 6, 9, 10. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí está hablando Jesucristo. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo importante aquí, hermanos, Jesucristo les enseñó a los discípulos a cómo orar. No que repitieran un rezo, les dijo, así deben orar. Esa es la mentalidad que deben tener ustedes. Y con esa mentalidad, vivir su vida. Y aquí está algo impactante. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Es decir, tu voluntad se haga en mi vida tal y como tú quieres que se haga. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así como es en el cielo, se haga en la tierra. Es decir, si en el cielo tu voluntad se hace porque se hace, aquí también se haga en mi vida. Porque la voluntad de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Jesucristo, hermanos, antes de ir a la cruz, en Getsemaní, Él oró. Y cuando dice, Padre, si es posible, si hay otra manera, si hay otro camino, haz pasar de mí esta copa, que no vaya hacia allá. Pero ¿sabes? Más que lo que yo quiera, que se haga tu voluntad. Yo quisiera esto, pero yo sé que tu voluntad es perfecta. Entonces Jesucristo sometió su autoridad humana a la autoridad de Dios en ese momento, aplastando cualquier tipo de duda, de miedo, de temor, de terror, de ir a la cruz, de ser latigado, de ser esto, de ser lo otro. Ahí se lo entregó todo y le dijo, yo no quisiera ir, pero yo quiero hacer tu voluntad.
Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios va a ser dolorosa, triste, amarga o como lo queramos ver, porque nuestra carne nos va a hacer verla de esta manera. Pero la Biblia me dice en Romanos 8:28 que todas las cosas a los que aman de Dios, ¿les son para qué? Para bien. Y la voluntad de Dios es buena, es para bien, es perfecta. Ahora, ¿se da cuenta de qué tan grande es la perfección de Dios? Que inclusive siendo sus hijos, no podemos alcanzarla. Y menos si no nos enfocamos nuestra vida en aprender de Él. Fallamos. Es por eso que tenemos que estar agarrados. Jesús siempre oraba. El libro de Marcos muestra a Jesús siempre en acción. Y después de esto hizo esto, hizo esto. Se levantó temprano y fue a orar. Se levantó allá y fue a sanar, y fue a esto, y fue al otro. Y vemos constantemente que dice que fue a orar, fue a orar, fue a orar. Antes de ser tentado por Satanás, oró 40 días. Entonces es importante la oración. Y de esa manera es como yo empiezo a obtener una claridad a la perfección de Dios. Y empiezo a aceptar esa perfección de Dios. ¿Por qué? Porque la estoy entendiendo un poquito. Y pasa otro día y sigo en su palabra y sigo orando. Y me sigo alimentando su palabra y la entiendo otro poquito. Y otro poquito y otro poquito. Porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a ¿qué? A perfeccionar. Porque Él es perfecto. Y Él quiere que llegamos a ser como su Hijo. Esa es la meta. Llegar a la estatura del varón perfecto que hizo Jesús. Porque su voluntad es perfecta, hermanos. Entonces, Salmos 48. Salmos 48. ¿De qué manera tenemos que, o con qué actitud tenemos que ser a la voluntad de Dios? Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista está diciendo, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha gustado, me ha complacido. Fue un deleite hacer tu voluntad. Esa es la manera correcta de aceptar la voluntad de Dios, que así como se hace en el cielo, así también se hace aquí en la tierra. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me he deleitado en hacerla. Pero el salmista dice, y es una canción que se hizo de eso. Prefiero estar en tu santuario, en tu casa, 1 año que 1000 fuera de ella. Porque él se gozaba, se deleitaba en hacer su voluntad. Y muchos que escuchan o en internet o aquí pueden decir, no, este está loco. No hay nadie que pueda hacer de esta manera. ¿Cómo una persona va a hablar así y no fallar? ¿Cómo es que yo puedo amar más a Dios que a mi propio hijo, esposo o lo que sea? No creo que haya alguien así. Y muchos podemos tener este cuestionamiento. Vamos, pero si entramos e indagamos en lo que Dios es, en su perfección, le aseguro que no tendrá duda alguna de que puede ser posible. Y está comprobado, David, Abraham, Moisés, José, ponga cualquier nombre de los personajes bíblicos que fallaron, sí, pero también se arrepintieron y vivieron una vida lo más pegado posible
agradar al Dios perfecto. Porque iban creciendo día a día en la perfección de Jesucristo, de su conocimiento, de su sabiduría. Y entre más lo conocían, más entendían de su perfección. Y entre más entendían de su perfección, más querían obedecerle y más se deleitaban en obedecerle. Porque una cosa es obedecer, porque para que no me digan nada, vengo para que no me digan, hago esto para que no me regañen. Es como los jóvenes. ¿Cuántas veces tienen que decirle que levanten eso, que hagan esto, que hagan lo otro? Muchísimas veces. Pero traiga el cinto o lo que sea, a la primera, ¿verdad? Hermanos, la cosa es de que hagamos las cosas sin que nos tengan que decir. No para no recibir un castigo, un regaño, un reclamo, sino porque me deleito en venir por agradecimiento de que Él me salvó, por agradecimiento de lo que está haciendo en mi vida, de lo que hizo. Porque le amo. Y entre más le conozco, más le amo. Y no puedo parar. Porque me cautiva, me atrae. Iba a decir me hipnotiza, pero no, porque nosotros tenemos conocimiento de lo que hacemos. No estamos ciegos ante el Dios Todopoderoso. Sabemos quién es Él y por eso es que le seguimos. Y nos tiene que agradar el hacerlo. A veces que no queremos, a veces yo, hermanos, yo no quisiera venir a la iglesia. ¿Por qué? La cama está muy calientita. No está mal pensar de esa manera. Malo es que no venga. Por decir, para que no malentiendan, usted entra en tentación, pero está en usted es tentado. Uno es tentado, pero está en nosotros el caer en la tentación. Usted puede tener pensamientos de que hoy no voy a ir. Y del Espíritu Santo, ¿cómo que no vas a ir? ¿Quién es tu Dios entonces? Tiene razón. Me levanto y vengo. No está mal, hermanos, tener esos pensamientos. Porque son dardos del enemigo, dardos de fuego. Pero tenemos un escudo, el cual es de fe. Y la fe es confianza activa en Cristo Jesús. No es una confianza que solamente se seguía en el pasado. David dijo, así como vencía al león, al oso, ¿qué es para mí este incircunciso llamado a Goliat? Una fe, una confianza por el pasado, pero una fe que seguía activa pensando en el presente y a un futuro de ese Dios de los ejércitos, de ese Dios perfecto, único, todopoderoso. Y todo lo hacía con gozo, con alegría, porque amaba hacer la voluntad de Dios. Al punto de que pudo haber matado a Saúl. Pero amaba tanto a Dios que hizo su voluntad. No voy a tentar al ungido de Jehová. Desde vámonos, quiero ser rey una vez. Hermanos, él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Esa es la respuesta indicada a la aceptación de la voluntad de Dios, cual sea, cualquiera que sea. En contra de mis sentimientos, en contra de mis emociones, en contra de mis fuerzas, la tengo que hacer. Porque mi Dios es perfecto y Él me ayudará. Vimos también la semana pasada de que Él hace el querer como el hacer. ¿Por su buena qué? Voluntad de nosotros. Si usted no quiere, está bien, pero el Espíritu Santo lo impulsa a hacerlo. Y eso no encuentra deleite. Es cuando quiere hacer las cosas. Es cuando lo hace por amor. No pensando que lo hago para el hombre, sino para Dios. El versículo que vamos a leer es eso, Efesios 6:6. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios. Si usted no se deleita, si usted no hace de corazón las cosas que a Dios le agradan, lo está haciendo por el motivo equivocado y está perdiendo su tiempo. Las cosas se hacen porque queremos, porque nuestra nueva naturaleza nos impulsa a ser diferentes, a odiar al Dios que antes odiaba. Ya no, ahora lo amo. Ya no lo odio, ahora lo amo porque soy criatura nueva, porque me ha mostrado quién es Él, porque me ha salvado del infierno, de las garras del enemigo, me ha quitado la ceguera que el enemigo me tenía. Ahora veo lo que antes no miraba, su majestad, su gloria, adquiero su sabiduría y puedo entender y comprender a través del Espíritu Santo muchas cosas que antes no. Y ahora encuentro que soy un pecador, el peor de todos. Y entre más encuentro su palabra, más me doy cuenta que soy pecador. Es lo que le pasó al monje alemán. ¿Cómo se llamaba? Se me fue su nombre. Martín Lutero. Encontró y no entendía el por qué. Si entre más leo su palabra, más encuentro que soy pecador. ¿Qué es de mí entonces? Hasta que encontró Romanos 1, 16 y 17. Pero más que nada, el versículo 17, lo que termina la última frase, más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. De hecho, eso es lo que empezó una bomba en todo el mundo. Lo que se llama la reforma protestante, que incluso se celebra el 31 de octubre. Mientras el mundo celebra Halloween, el cristiano celebra el 31 de octubre como ese día que se inició una guerra ante el enemigo. Porque el velo cayó en un monje y él quiso abrir los ojos a los demás con la palabra de Dios. Y se deleitó tanto en eso que no le importó hasta morir. ¿Por qué? Porque él sirvió de corazón a Cristo haciendo la voluntad de Dios. De corazón. Pablo está, Efesios 6:6, aquí Pablo está escribiendo acerca de los siervos que eran esclavos, que eran convertidos, que eran cristianos. Decía que amen a sus amos. Pero eso abarca mucho más que eso. No simplemente ama a tu amo. Va más allá. Tal verdad se aplica en toda área de nuestra vida. En toda área de nuestra vida. Haz todo para Dios. Tu trabajo, hazlo para Dios. Maneja como si estuvieras manejando. Que tuvieras a Jesucristo al lado tuyo. ¿Cómo vas a reaccionar cuando se te meta alguien a la fuerza? ¿Estás discutiendo con alguien? ¿Estás hablando con alguien y entran en pleito? Hace cuenta que ahí está Dios. Y en realidad ahí está. Porque es omnipresente. Todo hacerlo como para Dios. Ese punto. Y estamos hablando de su voluntad y hacerla de corazón. Entonces, hermanos, a Juan 5:30. Juan 5:30. Y esta es una actitud y una respuesta correcta ante la voluntad de Dios. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es una respuesta de humildad de nosotros ante la voluntad de Dios. Mi vida está enfocada y filtrada en la voluntad de Dios. Voy a hacer esto, oración a Dios. Señor, tengo estos planes. Señor, ¿entra esto en tu voluntad? Señor, quiero hacer esto en tanto tiempo. ¿Entra esto en tu voluntad? ¿Me aparta de ti? ¿Me acerca más a ti? ¿Afecta mi relación contigo? ¿Afecta mi relación con mis hermanos?
Jesucristo, hermanos. Y como le mencioné anteriormente, Él siendo Dios mismo, aún así doblegó su voluntad al Padre. Y le obedeció en todo, inclusive hasta ir a la cruz. El agarrar un título del maldito, porque maldito es aquel que murió en un madero, dice, de ser Dios Todopoderoso, se humilló a tal grado que se puso el título de maldito. Esa es la actitud a la respuesta de humildad, de dejar nuestro orgullo a un lado. Así lo quiero hacer porque así lo quiero hacer. No, ya no somos así. Pablo dice en 2 de Corintios 7:15, todo es nuevo. Y aquí, lo viejo ya pasó. Tuvo que haber pasado. Todo ha sido nuevo. Actúen conforme a esa nueva naturaleza. Actúen como esa nueva criatura. Actúen como hijos de Dios. Hablen como hijos de Dios. Piensen como hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios se revela en su palabra, en la palabra de Dios, las escrituras, este libro que tenemos arrumbado muchas de las veces, entre semana. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la respuesta a muchas de mis dudas, de mis interrogantes. Y hay cosas tan simples que no hacemos porque ignoramos muchas veces lo que dice este libro, la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. No viene de un sueño, de una persona que dijo, hoy me levanté con un sueño y tienen que hacer esto, hacer esto. Traigan sus diezmos al bolín y así como den, se va a multiplicar. No, hermanos, la voluntad de Dios no se encuentra de esas maneras. No, inclusive si quisiéramos pagar algo en favor de Dios, no alcanza. No alcanza. Entonces la voluntad de Dios principalmente se encuentra en su palabra y en la predicación de una sana doctrina, una correcta doctrina, que su punto principal es Cristo, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, su voluntad, sus atributos, su actitud, su carácter y todo lo que encierra al Dios Todopoderoso. Fuera de ahí, todo es basura. Humanismo, es decir, cosas que me hacen sentir bien, que me agradan porque se escucha bonito. Esto sí lo comparto. No, algo no diluido, es sana doctrina. ¿Y cómo saber eso? Así como la gente de Berea, que dice le dicen a Pablo, Pablo, lo que dijiste me gustó mucho, pero luego hablamos de eso, voy, investigo lo que tú hablaste y después discutimos a ver a dónde vamos. Pues así le hacían, iban, investigaban, leían, meditaban, memorizaban, estudiaban los rollos. Hermanos, Pablo está en lo cierto. Tal y como dijo, así es. Ellos entendían y comprendían la voluntad de Dios porque ellos indagaban. Y de esa manera sabían quién venía de Dios y quién no. De esa manera no eran engañados. Como los colosenses, Pablo le dice, hey, no vayan conforme a la corriente de este mundo, piensen de igual manera. No sean engañados por fábulas, por prácticas. Halloween, nomás son dulces. Sí, nomás son dulces, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es el propósito principal?
Cosas inocentes. Es música. Sí, pero ¿a qué te incita la música? Es una película. Sí, pero esa película, ¿qué tipo de doctrinas, de pensamientos, de ideologías tienen? Cuando estás contaminando tu mente y la mente de tus hijos. Es un libro, nomás, sí, pero hay un libro mucho mejor. Es un partido de fútbol. Sí, pero ¿cuánto tiempo se está quitando? 1, 2, 3. Porque nos sentamos a ver un partido. También una serie. También esto. Y lo que era no está malo, no es malo, hermano. Usted puede mirar un partido de fútbol, pero ver una película, puede hacer lo que sea, siempre y cuando no le aleje de Dios. Pero no quedarse 5, 8, 9 horas ahí. Hay tiempo para todo. Y en ese tiempo para todo hay cosas que son primordiales. Usted conoce su vida. Usted sabe de qué pie cojea, como dicen vulgarmente. Pero Dios es perfecto y Él busca que hagamos su voluntad y que esa voluntad que es buena, que es perfecta, que es agradable para nuestra vida, para nuestra nueva vida, está en su palabra. Por consecuente, ¿qué tenemos que hacer? Indagar en su palabra. Proverbios dice, como el minero, que entra a lo profundo y encuentra joyas, gemas, riquezas que nunca nadie había encontrado, que nunca nadie había mirado con sus ojos. Es algo sorprendente. Y quedamos maravillados. ¿Se imaginan? Dicho esto, lo he dicho muchas veces. A Jeremías, ¿qué le dijo? Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ni un ojo ha mirado. Si no me equivoco es Jeremías 31, si no me equivoco. Te voy a enseñar cosas ocultas, cosas grandes y ocultas que un ojo ha mirado ni un oído ha escuchado. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Usted va a hallar aquí cosas que nunca nadie le ha dicho. Cosas que usted nunca nadie ha leído en otro libro. Y esas cosas, lo más interesante que debe llamar nuestra atención es que son cosas que se pueden aplicar a nuestra vida. Inclusive se puede realizar en nuestra vida. Milagros y proezas que encontramos en la Biblia que pueden ser ridículas para las personas que no conocen porque no entienden. Es locura para ellos. Pero para nosotros es algo real. Algo que puede ser palpable. Experimentarlo en nuestras vidas. Entonces Dios es perfecto porque la Biblia es perfecta porque Dios es el autor y preservador de su palabra. Y si Dios es perfecto, sus obras son perfectas. Y esto, a pesar que fue escrito por hombres, fue dictado por la voz de Dios. A lo que se dice inspirado a través del Espíritu Santo. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es perfecta? La ley de Jehová. La Biblia, como lo conocemos nosotros hoy en día, es perfecta en todos sus sentidos. No va a encontrar error. Aunque le han tratado de probar cosas de que, esto que está acá no concuerda con esto. Hermanos, por más que le busquen, estamos hablando de milenios que han buscado difamarla, pisotearla, hallarla como un fraude, como un libro falso. Y se mantiene como el único libro perfecto.
Porque Dios es perfecto y su obra es perfecta. Por eso es el autor y el preservador. La sigue preservando, hermanos. Así como sostiene nuestra vida, el universo, también su palabra. Y por eso dice que todo pasará. Todo. Nuestras pasiones, el mundo, todo. Pero la palabra, su voluntad, permanecerá. Ahí está, hermanos. Si queremos prevalecer junto con Él, su palabra es la clave. La palabra perfecta, traducida en este vocablo, quiere decir el cual denota lo que es perfecto, completo, sano, sin tacha, sin mancha. Es correcto en todos los sentidos. No va a encontrar error, como dije, hermanos. Va a encontrar. Al contrario, va a encontrar muchas semejanzas del Antiguo con el Nuevo Testamento. Y cómo uno con otro se acoplan. Porque es perfecta su palabra. Porque Dios es perfecto. Y es donde encontramos su voluntad para nuestra vida. Salmos 12, 6. Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Este versículo ya se los traje una vez, anteriormente se lo traje una vez, y quiero resaltarlo. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Escuchen eso, purificada 7 veces. Entonces, las escrituras son absolutamente confiables como medio para conocer la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas. ¿No? Entonces, y luego dice, purificada 7 veces. Antes el proceso que se hacía, que tenía que ser muy efectivo para poder refinar y purificar la plata, la fundían con calor intenso. Después después las impurezas de la plata subían a la superficie y eran quitadas. Ahora aplique ese proceso 7 veces. Así de pura y perfecta es su palabra. Quite las imperfecciones de la plata 7 veces. Haga el mismo proceso 7 veces. Por eso es muy limpia, dice ahí. Son palabras limpias, puras. Por eso Jesús dijo, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y ahí pueden poner muchas frases. Perfecciónalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque ha sido refinada 7 veces. Qué interesante. Entonces, hermanos, hemos mirado que la perfección de Dios no tiene una explicación lógica. Va más allá de nuestra mente. No podemos comprenderla. Pero podemos tener un reflejo de lo que es su perfección a través de sus obras, su voluntad y su palabra. Porque sus obras son perfectas, su voluntad es perfecta y su palabra es perfecta. Es el único referente que tenemos para entender y comprender un poquito lo que es la perfección de Dios. Es lo único que podemos encontrar en nuestras vidas, hermanos. En la palabra de Dios, en la vida de Cristo, con ayuda del Espíritu Santo. No hay otra cosa, otro libro, no hay. Por más que se quieran levantar personas proclamándose Dios, proclamándose Jesucristo,
Es mentira. Su voluntad, sus atributos, su carácter, quien Dios es, simplemente se encuentra en su palabra y se refleja en Cristo Jesús en la manera que vivió. Y es donde nosotros tenemos que indagar, mirar, estudiar para aprender. Y como dije, y poder entender un poquito de esa inmensa y santísima perfección de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu palabra nos hace entender esa grandeza, con la ayuda de tu Espíritu Santo, obviamente, Señor. Nos hace entender y comprender un poquito de esa inmensa perfección que tú eres. Como tus obras, Señor, principalmente en nuestras vidas, que nos diste vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, que abriste nuestros ojos siendo ciegos, y nos hiciste escuchar siendo sordos. Te damos gracias, Padre, porque esa es la obra, esa obra perfecta de la Trinidad en nuestras vidas. Es la que nos hace ver tu perfección y cómo trabajas a través de tu palabra para ayudarnos a entender cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que reaccionar a tu perfección, a tu voluntad, a tu autoridad y a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por ella, gracias por tu Hijo, por tu Espíritu Santo, y gracias a ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que atesoremos tu palabra para llevarla a práctica, para compartirla, para proclamar que tú eres el Dios verdadero, para que conozcan la vida eterna, no porque seamos la mejor iglesia, sino que conozcan que aquí servimos al Dios vivo, que aquí reina el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el Rey de los ejércitos, el Rey de todos los dioses. Te pedimos, Padre, que nos ayudes pues y bendícenos para poder bendecir a los demás. En Cristo Jesús. Amén.